Buenas. Vamos a estudiar ahora las oraciones coordinadas, ¿vale? Hasta ahora hemos estado estudiando las oraciones simples y ahora vamos a estudiar las oraciones compuestas. Las primeras de ellas que vamos a ver van a ser las coordinadas y las yuxtapuestas. ¿Qué diferencia hay entre las oraciones simples y las oraciones compuestas? Pues que las oraciones compuestas tienen al menos dos verbos. Las simples solo tenían un verbo y en las compuestas vamos a tener varios verbos y por lo tanto varias oraciones dentro de la misma oración. Las coordinadas son oraciones que están al mismo nivel. No dependen unas oraciones de las otras, sino que están al mismo nivel. Y llevan un nexo coordinante. ¿Qué tipos de nexos pueden tener? Tenemos varios tipos dentro de las oraciones coordinadas. Tenemos los nexos copulativos, de las oraciones copulativas, que son aquellas que suman, y estos nexos son i, e y ni. Tenemos las oraciones disyuntivas, que dan la opción a alternar entre varias opciones. Por ejemplo, los nexos que tenemos son o, u, cuando la siguiente palabra empieza por o bien, son algunos de los ejemplos. Un ejemplo de copulativa, que no hemos dicho antes, por ejemplo, Ana canta y Juan escribe, ¿vale? Tenemos dos oraciones porque tenemos dos verbos que están unidos por el nexo i. Las disyuntivas nos dan la alternancia entre varias opciones, como hemos dicho. Juan estudia o Juan viaja, ¿vale? Tenemos dos oraciones y tenemos que elegir entre una de esas dos opciones. Las adversativas nos contrapone a la primera parte de la oración, nos contrapone o nos pone alguna dificultad para que se realice la siguiente parte. Juan estudia, pero no tiene tiempo suficiente. Tenemos dos oraciones porque tenemos dos verbos que están unidos por el verso, por la conjunción pero, ¿vale? Otras conjunciones adversativas que podemos tener son sino, cuando es la negación de pero, sin embargo, no obstante o en cambio. Tenemos más. Estos son los más habituales. Las oraciones distributivas sirven para alternar enunciados. Ejemplos son ya, ya, bien, bien, unos, otros. Vemos que es una conjunción discontinua, o sea, que nos va a aparecer en dos elementos o nos va a dividir la oración en varios elementos. Y luego tenemos las explicativas, que aclaran algún concepto que nosotros hemos dicho anteriormente. Por ejemplo, esta tarde no es buena, es decir, lleva lloviendo todo el santo día. La segunda parte de la oración hace una aclaración a la primera. Ejemplos son, o sea, es decir, mejor dicho. Tenemos algunos ejemplos más, estos pueden ser de los más habituales. ¿Vale? Luego tenemos las oraciones yuxtapuestas. Son, al igual que las coordinadas, oraciones que están al mismo nivel, que no dependen las unas de las otras, pero en este caso no tienen nexo. Están unidas una a la otra, pues normalmente por una pausa, una coma o un punto y coma. Recordad que una oración es oración hasta que llega a una pausa grande, es decir, a un punto o a un punto y aparte. Mientras que haya una coma o un punto y coma, estamos hablando siempre que estamos hablando de textos escritos, de la misma oración. Bien, vamos a ver cómo se analizan algunos ejemplos. Aquí tenemos esta primera oración, que es una oración coordinada adversativa, y tengo Ana estuvo confinada, pero aprobó. Vemos cómo vamos a analizar estas oraciones. Primero vamos a localizar el nexo, que es pero. Sé que es una oración coordinada porque tiene dos verbos y porque tiene uno de las conjunciones adversativas que hemos visto. Es importante conocer este tipo de conjunciones porque si yo conozco el tipo de conjunción voy a saber el tipo de relación que existe entre las oraciones. ¿Y cómo vamos a analizarlas? Primero vamos a encontrar los verbos, estuvo y aprobó, y divido las oraciones por el nexo. ¿Y cómo distingo entre las dos oraciones? ¿Cómo lo hago? Pues pongo a la primera parte oración 1 y a la segunda parte que tiene verbo oración 2. ¿Vale? ¿Y cómo procedo a analizar? Pues lo analizo como oraciones simples normales. Una vez que tengo
identificadas la oración 1 y la oración 2, analizo y busco el sujeto y el predicado, lo básico de cada oración. En este caso, Ana estuvo confinada, Ana es el sujeto y estuvo confinada es el predicado. Y busco los complementos que hay en el predicado, como siempre hago en una oración simple. En este caso, confinada sería el atributo, estuvo es el núcleo y Ana sería el núcleo del sujeto. Vale, bien. Voy a analizar la siguiente oración. Tengo simplemente la palabra aprobó. Al tener un verbo tengo una oración. Todo esto será el predicado. ¿Y cuál es el sujeto? Es un sujeto omitido. En este caso, ella. Bien. Analizo otro caso. En este caso es una oración copulativa y tengo Juan descansa, Alan ríe y Ana corre. ¿Cuántos verbos tengo? Descansa, ríe y corre. Y veo que tengo un nexo copulativo. Pues identifico el nexo y separo las oraciones en oración 1, oración 2 y oración 3, ¿vale? Y analizo cada una de las oraciones. Juan descansa, busco sujeto y predicado. Juan sería el sujeto, descansa es el predicado, identifico los núcleos. Es una oración muy cortita. La siguiente oración, la oración 2, lo mismo, busco sujeto, predicado. El sujeto es Alan, ríe el predicado y marco los núcleos. Y en la última oración, Ana corre, vuelvo a hacer lo mismo. Ana es el sujeto y corre es el predicado. Aquí tenemos ejemplos de oraciones más sencillos. Las oraciones pueden ser mucho más largas, por eso, importante, identificar los núcleos, ver que es un nexo coordinado, separar las distintas oraciones y una vez que las tengo separadas, las analizo como una oración simple, normal, que puede tener pues los mismos complementos que hemos visto. Cada oración podría tener complemento directo, indirecto, régimen, etcétera, ¿vale? Una vez que he separado las oraciones no tendría ningún problema para analizarlas. En las oraciones yuxtapuestas, ¿cómo hago? Pues hago exactamente lo mismo. Lo que pasa que en este caso lo que no voy a tener van a ser nexos. En este caso tengo el desierto es árido y su noche es fría. Tengo dos oraciones porque tengo dos verbos, es y es. Separo en oración 1, oración 2 y busco los sujetos y los predicados correspondientes y los analizo, ¿vale? En el caso de la primera, el desierto es árido, el sujeto sería desierto, es árido sería un predicado nominal, sintagma verbal, y árido sería el atributo que dice cosas que dice cosas del sujeto y por lo tanto concuerda con él. En la siguiente tengo otra oración donde la noche es el sujeto, es fría sería otro predicado nominal y fría sería el atributo de ese predicado nominal que dice cosas de la noche. Como veis, la diferencia entre la oración de arriba y la oración de abajo es que la primera tiene nexo y la segunda no. Está simplemente unido pues por una pausa. No tengo que cometer el error que muchas veces encuentro en los análisis de ponerle a la coma o al punto y coma que separa las dos oraciones yuxtapuestas nexo. Eso no es un nexo, simplemente es una pausa y no la analizo. En el análisis sintáctico, las comas o las pausas no se analizan de ninguna manera, ¿vale? Bien, como veis y recopilando, oraciones yuxtapuestas y coordinadas están al mismo nivel, no dependen las unas de las otras, van a tener al menos dos verbos. En algún caso, veis, en este caso tengo tres, al menos dos verbos. Y las coordinadas llevan un nexo coordinante, uno de estos que hemos visto aquí, o copulativos, disyuntivos, adversativos, distributivos o explicativos, y luego las yuxtapuestas que no tendrán ninguno de estos nexos. Cuando hagamos el análisis de estas oraciones es importante pues poner que es una oración compuesta, coordinada, y el tipo de coordinada que es, adversativa o copulativa. Y en las yuxtapuestas, pues debemos poner que es una oración compuesta yuxtapuesta. ¿Vale? Bien, estas oraciones, como veis, no son complicadas de analizar si yo, sobre todo, sé y reconozco los distintos tipos de nexo. En el caso de las coordinadas y distingo que hay dos oraciones en el caso, dos o tres oraciones en el caso de las yuxtapuestas, ¿vale? Esto es todo y espero que os ayude a entender la primera aproximación a las oraciones compuestas, ¿vale? Venga, chao.